Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del cuarto domingo de Cuaresma, año B. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo no continúa del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Escucharemos. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, en que obra en bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Seguimos meditando para entender qué quiere decir Dios por medio de esta palabra. En la primera parte del capítulo 3 de Juan, por medio del diálogo entre Jesús y Nicodemo, ofrece en tema la respuesta al ofrecimiento divino de la salvación, que divide en tres partes. Primera, levanta el problema de la incredulidad, la respuesta a la incredulidad y los resultados de la incredulidad. Aquí, en este domingo tan solemne de la alegría, vamos a meditar dos últimas de este tema, resaltando el problema de la incredulidad. En los versículos 14 al 17, la respuesta a la incredulidad. Al comienzo del versículo 14, Jesús apeló a una ilustración del Antiguo Testamento para explicar lo que decía, enfatizando aún más que Nicodemo, un experto en las Escrituras, no tenía excusas para ignorar el camino de la salvación. El Señor se refirió a un incidente registrado en el libro de Números, capítulo 21, versículos 5 al 9, como estereotipo del sacrificio de su muerte en la cruz. Sucedió que en la travesía de Israel por el desierto durante 40 años, antes de entrar en la tierra prometida, el Señor envió serpientes venenosas que infestaron el campamento en juicio por la queja incesante del pueblo. Los israelitas le rogaron a Moisés que intercediera por ellos.
Y Dios respondió la petición de Moisés con una demostración de su gracia divina. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que se han mordido la miren, vivirán. Esta enseñanza de Jesús afirma que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. En términos es necesario, enfatiza que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Esta es la primera de 15 referencias en el Evangelio de Juan a la importante expresión vida eterna, que es la participación del creyente en la vida bendita y sin fin de Cristo por medio de la unión con Él. Sin lugar a dudas, en versículo 16 es el versículo más conocido y amado de todas las escrituras, porque se basa por tanto la profunda verdad ahí contenida. El motivo por el cual Dios dio el don inefable de Jesucristo fue porque amó al mundo y a la humanidad. Pues no hay palabras en el lenguaje humano que puedan expresar adecuadamente la magnitud del don de la salvación entregado por Dios al mundo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. Pero cuando vino en cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El ofrecimiento gratuito del Evangelio es lo suficiente amplio para aparcar al pecador más vil, pero lo suficientemente angosto para excluir a quienes rechazan a Cristo también. La declaración de Jesús en el versículo 17 también repudiaba la creencia popular de que el Mesías había venido a juzgar a paganos y gentiles, mas no a los judíos. En cambio, la razón de la venida de Jesús no era redimir a Israel y condenar a los gentiles, sino que el mundo fuera salvo por Él. Significa que la oferta de la salvación divina se expandía para toda la humanidad. En los versículos 18 al 21, los resultados de la incredulidad. Aunque Dios en su misericordia ha ofrecido la salvación del mundo por los méritos de Cristo, esa salvación no se puede apropiar sin la fe del penitente. Para quienes respondieron con incredulidad al Evangelio, su destino final está marcado por el juicio divino. Jesús declaró esta verdad aleccionadora a Nicodemo, tanto positiva como negativamente. En que no cree,
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque su juicio tan solo consumará lo que ya había comenzado. Porque el objeto de la fe salvadora es el unigénito Hijo de Dios. Pues en ningún otro hay salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre y Dios. Pues la condenación consiste por medio del contraste entre la luz y la oscuridad. La luz vino al mundo y alumbra a todo hombre, pero las personas se negaron a ir hacia la luz debido a que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin embargo, en que practican la verdad, viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Los creyentes odian el pecado y aman la justicia. No tienen nada que ocultar y por lo tanto no hay razón para temer que revelará la luz. Pues los redimidos siempre hacen fruto digno de arrepentimiento. De hecho, es por hacer fruto de buenas obras que demuestran ser discípulos de Jesús. De otro lado, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Llegaremos al momento de la contemplación para entender qué quiere decir Dios a nosotros. El Evangelio de hoy se trata de vivir desde la fe en Jesús, vivir conforme a la verdad, vivir en plenitud. La luz del Señor ilumina la actualización que nos sugiere este texto. ¿Recibes al Señor como luz y verdad? ¿Buscas acercarte a Él como la luz de tu vida? ¿Eres capaz de vivir tu debilidad como lugar de encuentro y de apertura a Dios y a los otros? Todo adquiere sentido cuando encuentras este tesoro que Jesús llama el reino de Dios. ¿Reina así Dios en tu vida? Porque Jesús se ha donado a sí mismo hasta morir en la cruz para liberarnos del poder de las tinieblas y llevarnos al reino de la vida, la bondad, la alegría. El cristiano no puede esconder su fe, porque transpira en cada palabra, en cada gesto, también en los más sencillos y cotidianos. Transpiras el amor de Dios te ha donado mediante Jesús. Mira y contempla la cruz y deja que el Señor te hable, consuele, nutra y purifique. A la luz de lo que has meditado y orado con su palabra de vida. Nos vamos acercando a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Profundiza en tu oración y meditación. Qué infinito amor y generosidad de parte suya para morir en lugar tuyo y mío, para devolvernos la amistad con Dios y abrirnos las puertas del cielo. Así oraremos. Señor, te damos gracias por tu amor que nos lleve a la felicidad plena y verdadera, hacia ti y hacia mis hermanos. Gracias por hacernos parte de tu familia que es la iglesia y por todos los beneficios que nos regalas.
te pedimos perdón también por no aceptar algunas veces tu invitación al camino del bien y por no elegir lo que nos conviene, por ignorar tu amor, por nosotros buscando caminos equivocados. Amén. Finalmente, comprometemos algunos puntos para vivir esta semana. Todo el que obra en mal detesta la luz y no se acerca a la luz. Proponte buscar la luz para caminar bajo la acción del Espíritu Santo. Ser luz para otros. Buscar alguna manera. Contempla durante la semana en crucifijo y toma la decisión de caminar hacia la luz que brille en Cristo crucificado. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Pídele al Señor, sea testigo de la luz, para que otros crean, no para juzgar, sino para ayudar. Profundiza en que es optar por vivir en la luz y no en las tinieblas. O sea, llevar una auténtica vida de gracia y desterrar para siempre el pecado en tu vida, en todas sus formas y manifestaciones. Buscar con constancia el amor de Dios y así darlo en mi hogar y con las personas más cercanas, y por medio de esto se incremente día tras día en gozo y regocijo de ser salvado. En mis comunidades, ser un signo y modelo de salvación, dar amor a mis hermanos como lo hizo Jesús con los más pequeños y necesitados. Hermanos, muchísimas gracias por su atención y que Dios nuestro Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.